Una empresa alemana gastó casi $1.000 millones para comprarse la marca más lujosa del planeta. Ganó la subasta. Aplastó a su rival en la votación. Se quedó con la fábrica, con los obreros, con la estatuilla plateada del capó, con todo. Y entonces sus abogados hicieron una llamada de rutina y descubrieron algo que nadie en la sala de juntas había previsto. No eran dueños del nombre. Alguien más lo era. Y ese alguien se lo vendió a su peor enemigo por una fracción del precio. Esto no es una teoría ni una anécdota inflada. Pasó de verdad, en 1998, y hasta hoy sigue siendo una de las jugadas más frías que ha visto la industria automotriz. Así fue como Volkswagen ganó la subasta por Rolls-Royce y aún así terminó con las manos vacías. Regresemos al Reino Unido de finales de los 90. Las marcas británicas caían una tras otra, absorbidas por gigantes extranjeros. Y en medio de esa reestructuración silenciosa había una compañía llamada Vickers, dueña de Rolls-Royce Motors y de Bentley. Vickers no vivía del glamour. Fabricaba tanques, blindaje militar, motores para submarinos. Los autos de lujo eran casi un capricho heredado. Y para 1998 ya no quería cargar con ese capricho. Porque Rolls-Royce, por prestigiosa que fuera, se había quedado congelada en el tiempo. En su planta seguían puliendo maderas a mano como si fuera 1955. El motor que usaban llevaba en producción desde finales de los 50. Modernizarlo costaría una fortuna que Vickers no estaba dispuesta a poner. Así que decidió vender la joya de la corona británica. Y ahí aparecieron dos hombres que no estaban acostumbrados a perder. Del lado alemán, el presidente de Volkswagen, un ingeniero implacable, obsesionado con el control, capaz de despedir a un ejecutivo por un solo error si eso mantenía a los demás alerta. Ya había sumado marcas exóticas a su colección y quería el trofeo más grande de todos como remate. Del otro lado, el presidente de BMW, un hombre de trato cordial, convencido de que Rolls-Royce le pertenecía por derecho casi natural. Durante años, su compañía había mantenido viva a la marca británica desde las sombras, poniendo motores, electrónica, climatización, mientras Vickers apenas aportaba el nombre y la nostalgia. Para él, comprar Rolls-Royce no era una conquista. Era simplemente recuperar algo que ya era suyo en la práctica. La oferta inicial de los alemanes del sur pareció confirmar esa confianza, una cifra prudente, casi protocolaria. Y entonces, sin previo aviso, llegó la contraoferta desde Wolfsburgo. Una cifra muchísimo más alta, un salto que nadie esperaba y que dejó a todos con la misma pregunta en la cabeza. ¿Por qué alguien pagaría tanto de más por algo que su rival ya prácticamente operaba? La respuesta era simple y brutal: dinero disponible. Uno de los dos gigantes tenía las arcas llenas. El otro seguía drenando fondos por una adquisición británica que le había salido mal. Y en las subastas, quien tiene el efectivo dicta las reglas. La oferta ganadora llegó desde Wolfsburgo con una diferencia que rondaba el 26% por encima de lo que había puesto BMW sobre la mesa. Nadie en el consejo de BMW lo vio venir con esa magnitud. El presidente de Volkswagen no tenía ningún interés en discutir quién fabricaba los motores o la electrónica del auto. Su lógica era otra: si algún día hacía falta, su propia compañía diseñaría motores nuevos desde cero. Lo que quería no era una alianza técnica, quería los activos, el nombre, la fábrica, el símbolo completo bajo su paraguas. Dentro de Vickers, sin embargo, había una fractura silenciosa. La junta directiva sabía perfectamente que BMW era la opción con más sentido industrial. Llevaban años trabajando codo a codo, conocían la maquinaria, conocían al equipo, conocían el ritmo de producción. Pero Vickers era una empresa que cotizaba en bolsa, y en esas votaciones no gana la lealtad ni la historia compartida. Gana quien ofrece más dinero por acción. Cuando la votación de accionistas llegó, en junio de 1998, hubo pequeños inversionistas que se presentaron ondeando banderas británicas, pidiéndole a la junta que se quedara con BMW por orgullo nacional. El gesto era conmovedor. También fue completamente irrelevante. Cuando se contaron los votos, la diferencia fue aplastante: millones de votos a favor de Volkswagen contra apenas un puñado a favor de BMW. No hubo empate técnico ni margen de duda. Volkswagen había ganado, y lo había ganado de forma contundente. La prensa alemana celebró al presidente de Volkswagen como si hubiera anexado un territorio entero. La prensa británica, en cambio, escribió necrológica sobre lo que quedaba de su industria automotriz de lujo.
Volkswagen ya tenía en sus manos la fábrica de Crewe, a los obreros que llevaban generaciones ahí, la marca Bentley, la estatuilla plateada que corona el capó desde hace décadas. Todo el mundo, dentro y fuera de la empresa, asumió que la pelea había terminado ahí mismo. Hubo descorches de champaña, comunicados triunfales, fotos de apretones de manos, titulares que hablaban de una nueva era para el lujo alemán. Y sin embargo, nadie dentro del equipo legal de Volkswagen se detuvo a revisar con suficiente cuidado un documento que en apariencia parecía irrelevante, perdido entre miles de páginas de contratos. Valuaciones de planta y pasivos de pensiones. Repasaron cada cifra del avalúo. Repasaron cada cláusula sobre maquinaria, terrenos, herramientas de ensamblaje. Lo que nadie tomó suficientemente en serio fue un párrafo mucho más corto, que no hablaba de activos físicos sino de algo intangible, quien era, legalmente, el dueño real del nombre que acababan de pagar casi $1.000 millones por conseguir. Y mientras en Wolfsburgo seguían brindando, del otro lado del tablero alguien que acababa de perder la subasta ya sabía exactamente dónde estaba la grieta. Para entender esa grieta hay que retroceder casi 3 décadas, hasta 1971. En ese entonces, Rolls-Royce todavía era una sola compañía, y no se dedicaba solamente a fabricar autos. También construía motores de avión, algunos de los más avanzados del mundo. Su siguiente generación de turbinas, pensada para aviones comerciales y militares, resultó tan costosa de desarrollar que estuvo a punto de hundir a toda la empresa en quiebra. El proyecto era demasiado estratégico como para dejarlo caer, así que el gobierno británico intervino y nacionalizó la compañía entera para salvarlo. 2 años después, en 1973, el gobierno tomó una decisión que en su momento pareció puramente administrativa, pero que terminaría definiendo esta historia entera 25 años más tarde. Dividió a Rolls-Royce en 2 empresas completamente separadas. Por un lado quedó la división de motores de avión, bajo control estatal, dedicada a la aviación comercial y militar. Por otro lado quedó la división automotriz, la que fabricaba los autos de lujo, que terminó vendiéndose por separado y, después de pasar por varias manos, aterrizó en 1980 en la empresa Vickers. Aquí está el detalle que casi nadie notó en su momento. Cuando el gobierno partió la empresa en 2, el negocio de los autos se quedó con las fábricas, con los diseños, con los obreros, incluso con la estatuilla plateada del capó. Pero la división de motores de avión conservó algo mucho más valioso de lo que parecía en ese instante, la propiedad legal del nombre. Rolls-Royce, como marca, como palabra, como identidad registrada, siguió perteneciendo a los fabricantes de turbinas, no a los fabricantes de autos. A la división automotriz simplemente se le concedió una licencia gratuita para seguir usando ese nombre, indefinidamente, siempre y cuando nada cambiara de forma sustancial en la estructura de propiedad. Y ahí es donde aparecía la cláusula que terminaría cambiándolo todo. Si la empresa automotriz llegaba a venderse alguna vez a una compañía extranjera, la empresa dueña del nombre tenía derecho a vetar esa transferencia. Podían simplemente negarse a que el nombre viajara con la venta. Era una salvaguarda pensada, en su momento, para proteger algo que en 1973 sonaba casi teórico. Nadie imaginaba entonces que un fabricante alemán terminaría peleándose con otro fabricante alemán por una marca británica congelada en el tiempo. El acuerdo se redactó, se archivó, y durante 25 años nadie tuvo motivo para volver a leerlo con atención. Pasó de generación en generación de abogados corporativos como una cláusula más, hasta que en 1998 volvió a importar más que ninguna otra línea de todo el contrato de venta. Y del lado de quienes estaban construyendo la oferta ganadora, nadie se detuvo a preguntar quién, exactamente, tenía la última palabra sobre esas 3 palabras que iban a pagar tan caro. Cuando los abogados del comprador ganador revisaron los libros de Vickers antes de cerrar el trato, hicieron su tarea con rigor en casi todos los frentes. Revisaron las valuaciones de la planta hasta el último tornillo. Revisaron los pasivos por pensiones de miles de trabajadores. Revisaron el estado de las herramientas de manufactura, los planos de ingeniería, los contratos con proveedores. En prácticamente todo lo que se podía medir en dinero físico, hicieron un trabajo impecable. El problema fue esa cláusula sobre el nombre, la que trataron casi como un formalismo administrativo más, algo que se firma sin pensarlo 2 veces. Y ahí está el error de fondo, uno que suena obvio en retrospectiva pero que en su momento nadie cuestionó. Existía la suposición, casi automática, de que si compras la fábrica, compras la mascota del capó. Compras la forma de la parrilla frontal, entonces el nombre viene incluido por default.
Así funciona en muchas jurisdicciones, así funcionaba en la lógica corporativa alemana de la época. El nombre se asume parte del paquete, no un activo separado con dueño propio. Pero bajo la ley británica, ese supuesto simplemente no aplicaba. El nombre podía pertenecer a una entidad completamente distinta de la que fabricaba los autos, y de hecho así era. Pensarlo desde otro ángulo ayuda a dimensionar el tamaño del error. Es como comprar una casa completa, con muebles, jardín y garaje incluido, y descubrir después de firmar que el apellido grabado en la puerta principal le pertenece legalmente a un vecino que nunca se mudó de ahí. Y que ese vecino puede exigir que lo borres en cualquier momento. La fábrica, la maquinaria, la mascota, la parrilla, todo eso sí cambió de dueño sin ningún problema. El nombre, no, y en un negocio donde ese nombre vale más que todos los activos físicos juntos, ese descuido no era un detalle menor de última hora. Era, sencillamente, haber comprado la cáscara y haberse quedado sin el fruto. Mientras el equipo ganador seguía celebrando la adquisición más cara de su historia reciente, del otro lado del tablero alguien que acababa de perder la puja ya sabía exactamente qué hacer con esa información. No hacía falta litigar nada. No hacía falta impugnar la votación de accionistas ni pelear en tribunales durante años. Bastaba con hacer una sola llamada telefónica a la persona correcta, la que dirigía la empresa que legalmente controlaba esas 3 palabras que todo el mundo daba por descontadas. Y esa llamada, hecha con la discreción de quien sabe que tiene toda la ventaja de su lado, iba a cambiar por completo el resultado final de esta historia. El hombre que recibió esa llamada de atención se llamaba Sir Ralph Robbins y presidía la empresa que fabricaba motores de avión, la misma que había conservado la propiedad legal del nombre desde la división de 1973. Robbins tenía una opinión muy clara sobre lo que acababa de pasar en la subasta, y no era una opinión favorable. Le preocupaba genuinamente que, si el nombre terminaba en manos del comprador que había ganado la puja, la marca perdiera su identidad británica y se convirtiera en poco más que una versión de lujo de otro modelo alemán ya existente, con el mismo motor y la misma plataforma por debajo de una carrocería distinta. Al mismo tiempo, su compañía tenía desde hacía casi una década una relación de trabajo conjunta con el otro fabricante alemán, el que había perdido la subasta. Juntos desarrollaban motores de avión, compartían inversión en investigación, compartían ingenieros. Esa empresa rival, además, tenía sus propias raíces históricas en la fabricación de motores aeronáuticos. Su logotipo, hasta el día de hoy, sigue representando una hélice en movimiento, un recordatorio visual de donde empezó todo. Para Robbins, esa coincidencia de origen no era casualidad ni sentimentalismo. Era la razón por la que confiaba en un socio y no en el otro. El presidente del fabricante que había perdido la puja, un hombre conocido por fumar puros y por ser sobrino nieto del diseñador original de uno de los modelos más icónicos de su compañía, sabía perfectamente que su empresa llevaba años sosteniendo técnicamente a la marca de lujo desde las sombras. Suministraban los motores. Suministraban la electrónica. Suministraban el sistema de climatización. El modelo insignia que estaba por lanzarse llevaba, bajo el capó, un motor construido enteramente por ellos. Desde su perspectiva, perder la subasta no significaba perder la relación. Solo significaba que ahora tendría que ejercer su influencia por una vía distinta, mucho más silenciosa y mucho más efectiva de lo que cualquiera en la sala de juntas rival se hubiera imaginado. No hizo falta ninguna estrategia elaborada de relaciones públicas ni una campaña de presión mediática. Robbins conocía perfectamente el valor de lo que tenía en sus manos y sabía que no necesitaba levantar la voz para usarlo. Bastaba con recordarle a todos los involucrados, con toda calma, que él y solo él decidía quién podía llamarse legalmente heredero de ese nombre. El mismo día en que se anunciaron los resultados de la votación de accionistas, mientras en Wolfsburgo todavía circulaban las copas de celebración, Robbins ya estaba al teléfono, preparando una conversación que iba a desmontar por completo el resultado de meses de negociación, semanas de campaña de prensa y una votación que parecía haber cerrado el tema para siempre. La conversación fue breve y devastadora. Robbins le comunicó a Víquez, con total claridad, que la licencia para usar el nombre no iba a transferirse al comprador ganador de la subasta. Punto final. No había espacio para negociar esa parte, porque legalmente no había nada que negociar, el nombre nunca había sido parte de los activos vendidos, sin importar cuánto dinero se hubiera pagado por todo lo demás.
En cuestión de minutos, la empresa que acababa de ganar la puja del año pasó de ser dueña de la marca más prestigiosa del mundo del motor a ser dueña de una fábrica, una mascota, una parrilla y un puñado de diseños que ya no podían llevar legalmente ese nombre en el capó. Semanas después, a finales de julio de 1998, se cerró un acuerdo completamente distinto y paralelo al de la subasta original. El fabricante que había perdido la puja llegó a un entendimiento directo con la empresa de motores de avión para licenciar el nombre y el logotipo. El precio de esa licencia, comparado con los cientos de millones que se habían pagado semanas antes por la fábrica entera, resultaba casi ridículo, apenas una fracción, menos de la 10ª parte de lo que había costado la subasta completa. Dicho de otra forma, mientras un lado había pagado una fortuna por el edificio, la maquinaria, la fuerza laboral y una marca hermana de menor prestigio, el otro lado pagó una cantidad muchísimo menor por lo único que realmente tenía peso simbólico y comercial, el nombre en sí mismo. Una de las adquisiciones más caras de la historia automotriz reciente terminó, en la práctica, comprando todo menos lo esencial. Y la operación más discreta, la que nadie celebró con champaña ni ruedas de prensa, terminó llevándose lo único que de verdad importaba a los ojos del mundo entero. Cuando la noticia se filtró a la prensa, el contraste resultó casi imposible de digerir para quienes habían seguido la puja semana tras semana. Se había ganado la batalla más ruidosa y visible, la de los titulares, los votos y las cifras multimillonarias, y aún así se había perdido la guerra real, la que se libraba en un párrafo legal firmado 25 años antes. Mucho antes de que ninguno de los dos gigantes automotrices tuviera siquiera intención de comprar nada en el Reino Unido. Dentro de las oficinas del comprador ganador, el ambiente cambió de la noche a la mañana. Del descorche de botellas se pasó a reuniones de emergencia con los mismos abogados que apenas unas semanas antes habían firmado el cierre de la operación con total confianza. Ahora la pregunta ya no era cómo celebrar la compra del siglo, sino cómo explicarle a la junta directiva, a los accionistas y a la prensa que el activo más valioso de toda la adquisición, el propio nombre que le daba sentido a todo lo demás, se les había escapado entre los dedos por no leer con suficiente cuidado un solo párrafo. Antes de seguir con el desenlace corporativo, vale la pena detenerse en el costo humano de toda esta operación, esa parte que casi nunca se cuenta cuando se habla de fusiones y adquisiciones millonarias. El director general de la empresa automotriz en ese momento era un ejecutivo que, durante toda la puja, había caminado personalmente por la planta de producción, hablando con los obreros, calmando su ansiedad ante tanto rumor de venta. Les había prometido, con nombre y apellido, que las dos marcas que se fabricaban juntas en esa misma planta jamás se separarían. Les dijo que eran una sola familia, un solo equipo, sin importar quién terminara comprando la empresa. Cuando se filtró la noticia de que las marcas se iban a dividir entre dos dueños distintos, una para cada lado, ese director general renunció de inmediato. No esperó a que lo despidieran ni a que se lo pidieran. Dijo públicamente que renunciaba por una cuestión de honor, porque sentía que, sin saberlo, le había mentido a su propia gente. Había hecho esa promesa de buena fe, convencido de que decía la verdad, y terminó siendo la primera víctima visible de una jugada legal que ni siquiera él conocía por completo cuando dio su palabra en la planta. Del lado del comprador que se había quedado sin el nombre, la respuesta pública fue de otro tipo completamente distinto. El presidente de esa empresa empezó a dar entrevistas explicando, con total seguridad, que en realidad siempre había preferido la marca hermana, la que sí conservaba, por encima de la marca de mayor prestigio que se le había escapado. Argumentó que esa segunda marca era la de los conductores que disfrutan manejar su propio auto, mientras que la otra era para quienes prefieren ser transportados por un chofer. Había algo de verdad en ese argumento, porque esa marca hermana efectivamente vendía bastantes más unidades al año que la de mayor prestigio en ese momento. Pero nadie invierte cientos de millones de dólares en una subasta feroz, nadie se enfrenta públicamente a su rival de toda la vida durante meses, para terminar, por pura casualidad, sin la pieza que originalmente quería conseguir. Sonaba menos a estrategia calculada de antemano y más a control de daños ensayado frente al espejo, con una sonrisa forzada delante de las cámaras y un discurso que nadie del otro lado se creyó del todo. Dos hombres poderosos habían peleado meses por un trofeo, habían movilizado abogados, prensa y accionistas de todo un continente. Y al final el único que pagó el precio de forma inmediata y visible fue el ejecutivo que simplemente había cumplido su palabra frente a un grupo de obreros. Nadie en ninguna sala de juntas planea nunca para ese tipo de consecuencia.
Para agosto de 1998, la situación se había convertido en un verdadero punto muerto, y honestamente es uno de los momentos más extraños de toda esta historia. El comprador que había ganado la subasta original todavía tenía en su poder, físicamente, cada pieza tangible de la empresa, la fábrica completa, la estatuilla plateada del capó. Los derechos sobre la forma exacta de la parrilla frontal. Lo cual significaba que, en teoría, podía simplemente negarse a colaborar con nada de lo que el otro lado necesitara. El rival que se había quedado con el nombre se habría encontrado con una marca legalmente suya pero sin absolutamente nada físico donde estamparla. Sin mascota. Sin parrilla. Solo 3 palabras y un logotipo flotando en el aire. Pero el fabricante que tenía el nombre también tenía un arma mucho más grande, y todos en la industria lo sabían perfectamente. Seguía siendo, hasta ese momento, el proveedor de los motores que iban dentro de esos autos. El modelo insignia que estaba a punto de salir al mercado, además de otro modelo hermano que compartía plataforma, ambos dependían de motores fabricados por ese mismo rival. Así que la posición se volvió sencilla de plantear, o se cooperaba, o el suministro de motores se detenía. Y si eso pasaba, la fábrica entera se quedaba sin poder ensamblar un solo auto funcional, convirtiendo la inversión de cientos de millones de dólares en poco más que un estacionamiento carísimo lleno de carrocería sin motor. No había margen real para resistirse. Ambas partes se sentaron a negociar y llegaron a un acuerdo de transición conocido informalmente por el lugar donde se firmó. Bajo ese acuerdo, el comprador original podía seguir fabricando autos en su planta durante 4 años más, pero únicamente licenciando el nombre de su rival mientras tanto, pagando por usar algo que ya no le pertenecía legalmente. Ese periodo de transición terminaría formalmente a finales de 2002, y a partir de entonces el control total y permanente del nombre pasaría, sin condiciones ni prórrogas posibles, al fabricante que originalmente había perdido la puja del año. Fue, en esencia, una tregua incómoda entre 2 rivales que apenas meses antes se habían enfrentado públicamente por el mismo trofeo. Uno se quedaba con 4 años de plazo para reorganizar toda su estrategia de marca. El otro se quedaba con la certeza absoluta de que, pasara lo que pasara en esos 4 años, el desenlace final ya estaba escrito y era completamente a su favor. La cuenta regresiva hacia el último día de 2002 empezó a correr desde ese mismo instante, y ambos bandos lo sabían. Aquí es donde la historia empieza a sentirse casi cinematográfica. Mientras el comprador original pasaba esos 4 años operando bajo un nombre prestado en una fábrica que ya sabía que iba a perder, el rival que se había asegurado el nombre estaba construyendo, en total silencio, un hogar completamente nuevo desde cero. Eligieron un terreno en el sur de Inglaterra, en pleno corazón del automovilismo británico, y contrataron a un arquitecto para diseñar una planta que prácticamente se enterraba en la ladera de una colina, coronada por uno de los techos verdes más grandes de toda Europa, prácticamente invisible desde la carretera. El mensaje detrás de ese diseño era claro: no estaban simplemente pegando un logotipo sobre un auto ajeno, estaban reconstruyendo un legado entero desde los cimientos. Al mismo tiempo, en total secrecía, un pequeño equipo de diseño trabajaba bajo un nombre en clave en el desarrollo del auto que relanzaría la marca ante el mundo. El resultado sería un chasis de aluminio construido con una técnica poco habitual para un auto de ese tamaño, un motor nuevo diseñado específicamente para lograr un silencio casi absoluto en la cabina, y una estética pensada para parecer la continuación natural de los diseños de mediados del siglo XX, como si las décadas intermedias, con toda su incertidumbre corporativa, jamás hubieran existido. La medianoche del último día de 2002 marcó el corte final. En la fábrica original, retiraron para siempre la señalización con el nombre histórico, y la planta pasó a operar oficialmente solo bajo la marca hermana que sí se había quedado ahí, convertida ya en una empresa independiente con identidad propia. A pocos kilómetros de distancia, en la nueva planta recién construida, el primer auto terminado bajo el nombre recuperado fue entregado a su primer dueño apenas 1 minuto después de la medianoche. Como si el nuevo capítulo no pudiera esperar ni 60 segundos más para empezar. 56 años de historia compartida entre 2 marcas hermanas, fabricadas bajo el mismo techo, con los mismos obreros pasando de una línea de ensamblaje a otra, quedaron divididos en un instante exacto, marcado casi al segundo por el reloj. 2 destinos completamente separados, decididos años atrás por un párrafo legal que casi nadie había leído con cuidado, terminaron de materializarse justo cuando el calendario cambiaba de año. Nadie en esa planta, la noche que se firmó la cláusula original en los años 70.
Hubiera imaginado que ese texto burocrático terminaría fijando el minuto exacto en que dos siglas legendarias dejarían de convivir bajo el mismo techo para siempre. Visto en retrospectiva, ambos bandos terminaron ganando algo, aunque no lo que originalmente creían estar comprando. El comprador que se había quedado con la fábrica y con la marca hermana la transformó por completo, de una empresa que vendía apenas unas cuantas unidades al año a una que multiplicó su producción varias veces, compartiendo plataforma y componentes con otros modelos de su propio grupo corporativo. El rival que se quedó con el nombre original relanzó la marca con un modelo insignia que la crítica especializada calificó casi de inmediato como uno de los mejores autos del mundo, disparando las ventas mientras mantenía el precio en niveles todavía más altos que antes. Pero la historia guarda su giro más irónico para el final. El presidente que había maniobrado con tanta discreción para arrebatarle el nombre al rival que había ganado la subasta original ni siquiera alcanzó a ver salir el primer auto terminado de esa nueva fábrica. La misma crisis financiera que había estado drenando el efectivo de su compañía durante toda la puja terminó por alcanzarlo también a él. Y la junta directiva lo destituyó apenas un año después de haber ganado esa batalla silenciosa. Y aquí llega la parte que suena inventada, pero no lo es. Apenas un año después de esa destitución, el mismo ejecutivo que él había humillado meses atrás con esa jugada legal terminó contratándolo. Primero para dirigir una de las marcas del grupo rival, y poco después, para presidir el grupo corporativo entero, tomando el cargo directamente de manos del hombre al que le había arrebatado el nombre más prestigioso del mundo del motor. El ejecutivo que le arrebató el trofeo más codiciado a su rival terminó, años después, dirigiendo la misma compañía a la que se lo había arrebatado, sentado en la misma silla que antes ocupaba el hombre humillado. No hay forma de escribir un final así como pura ficción y que alguien se lo crea del todo. Y quizás esa es la lección real detrás de toda esta historia. En las guerras corporativas más grandes, el verdadero poder casi nunca está en quien grita más fuerte durante la subasta, en quien paga la cifra más escandalosa o en quien celebra primero frente a las cámaras. Está en quien conoce, hasta la última línea de letra pequeña, el contrato que todos los demás decidieron no leer con cuidado. A veces la victoria más grande no se gana levantando la mano en una votación de accionistas. Se gana, en silencio, con una sola llamada telefónica hecha en el momento exacto.